Bueno, sean bienvenidas, estimadas, ¿sí?, a la tutoría número 4 de segundo de bachillerato general unificado. El tema para hoy día es las leyes de Newton. El objetivo de hoy día es reconocer el carácter experimental de la física, así como sus aportaciones al desarrollo humano por medio de la historia, comprendiendo las discrepancias que han superado los dogmas, los avances científicos y que han influido en la evolución cultural de la sociedad. En otras palabras, vamos a tratar de reconocer de carácter experimental estas leyes de Newton. Estas leyes de la dinámica prácticamente son los que concretan una rama de la física que se llama dinámica. Ustedes saben que la física es una rama dentro de las ciencias naturales que a su vez clasifica en otras ramas. Tiene, por ejemplo, lo que es la cinemática, la dinámica, la estática, la física molecular, la física atómica, la física cuántica, física moderna, y lo que en la actualidad tenemos, que es la física moderna 2. Todas esas son sus ramas, pero ya vamos a estudiar la dinámica. Como el mismo nombre dice, dinámica viene de cuando existe el movimiento. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de que la semana pasada ustedes estaban un poco estáticas, ¿no? Pero hoy día las veo que están más dinámicas, más alegres, sonrientes, guapas, hermosas, ¿no es cierto? Entonces, esa es la diferencia entre estática y dinámica. Dinámica es cuando ya existe y se provoca el movimiento, ¿sí? Y ya existen unos cambios en toda la sustancia y en los fenómenos físicos asociados, ¿no? Por ejemplo, yo veo y me percato del fenómeno que ustedes ahorita están aplicando, es que ha habido un cambio de 360 grados en su apariencia física, ¿no? Se las ve más guapas, más dinámicas, más alegres, les gusta la clase de hoy día. Entonces, de eso trata la dinámica. Estas leyes de la dinámica estrictamente son válidas para sistemas de referencia inerciales y no inerciales. Entonces, dentro de las leyes de las Newton vamos a tener dos conceptos: los sistemas inerciales y los no inerciales. Pero ustedes dirán, ¿qué serán sistemas inerciales y qué serán los no inerciales? Esto es facilito para que ustedes se aprendan de por vida. Los sistemas inerciales son aquellos en los que se cumplen las leyes de Newton, ¿sí? En los inerciales se cumplen las leyes de Newton. Se cumplen las leyes de Newton. Y en los no inerciales no se cumplen. No se cumplen. Yo aquí en las diapositivas les he puesto unos ejemplos. Miren, por ejemplo, el sistema inercial les he puesto un ejemplo de lo que es un ascensor y un carrito con personas que se van a una fiesta en ese bus. Y en un sistema inercial les he puesto el planeta Marte. Ahora, ¿cuál es la diferencia del uno y el otro? Entonces ahí verán. Cuando las personas o los objetos se encuentran en reposo, la persona se sube al ascensor, ¿verdad? Y antes de presionar los botones y subir por el ascensor, la persona está en reposo, no está en movimiento. Se encuentra ella en reposo. Al momento que presiona los botones para subir al piso, el ascensor comienza a subir, ¿no? O a bajar. Y uno siente un vacío en el estómago y siente como que uno se va hacia arriba o hacia abajo, ¿no es cierto? Uno siente que asciende o desciende. Entonces, el señor Galileo y el señor Newton se dieron cuenta de ese fenómeno físico y a ese fenómeno físico ellos le llamaron inercia. ¿Qué es la inercia? La inercia no es otra cosa que el cambio de un estado de reposo a un estado de movimiento. Por ejemplo, miren, yo ahorita sí estoy en estado de reposo y me muevo después como loco. Ese cambio es lo que se llama inercia, porque yo por inercia estoy cambiando mi estado de reposo a movimiento. Entonces lo mismo pasa en el ascensor. Cuando el ascensor comienza a moverse, como la persona está en reposo, de por sí comienza a moverse. Entonces por inercia la persona va a sentir ese movimiento y va a empezar a moverse. Y eso es lo que se llama un sistema inercial, donde sentimos la inercia, sentimos ese cambio de reposo a movimiento. Pero en cambio los sistemas no inerciales, como por ejemplo el planeta Marte, dejen ponerles aquí el planeta Marte, si se percatan está girando, esto tiene un campo gravitacional. Si una persona va a Marte no va a sentir la inercia. ¿Por qué? Porque allá tenemos otro tipo de gravedad. Y como es un sistema que está girando en un movimiento circular con una velocidad constante, no vamos a sentir este cambio de estado de reposo a movimiento. Por eso los astronautas cuando van al espacio están flotando en el espacio. ¿Por qué? Porque no sienten la inercia, no sienten ese cambio de estado de reposo a movimiento.
Entonces hasta ahí sí está claro que son los sistemas inerciales y no inerciales. Inercial. Inerciales son las que sí se cumplen, las que no se cumplen, las que no son inerciales. Eso, ejemplo de un sistema inercial. Cualquier sistema donde se cumplan las leyes Newton, un ascensor, un vehículo, ustedes ahorita que están en clase, están en un sistema inercial. ¿Dónde no se cumplen? Donde existan movimientos circulares o en el espacio, por ejemplo en los movimientos de los astros, o cualquier objeto que se mueve en movimiento circular, porque ahí ya no va a existir la inercia, ¿sí? No se va a sentir la inercia. Entonces, basado en ese criterio, salieron unas leyes fundamentales, las leyes de Newton. Ahora vamos a ver cuáles serán esas leyes de Newton. Voy a borrar de nuevo la pizarra y voy a poner cuáles son esas leyes de Newton. La voy a tratar de que sean facilitos. Verán, tenemos en primera instancia la primera ley. La primera ley se la conoce como ley de inercia, lo que ya veníamos mencionando. Ley de inercia. Y aunque estas leyes fueron sacadas por Newton, también el señor Galileo fue el primero que experimentó esto de la inercia, ¿sí? Ley de Walker. ¿Sí? Llamada la primera ley de inercia. Ahora, ¿qué dirá esta ley de inercia? Pues ustedes dirán, ¿y qué dijo este señor? Pues la ley de inercia dice que todos los objetos o todo cuerpo puede permanecer en reposo o en movimiento rectilíneo a no ser que actúe sobre él una fuerza neta o una fuerza resultante. Y es lo más lógico. Yo para poder, digamos, yo estoy en reposo. Para poder moverme necesito que alguien me empuje. Entonces debe haber una fuerza para yo cambiar mi estado de reposo a movimiento, para que esté presente la inercia. Y en el mismo ejemplo del ascensor, pues en este caso, ¿quién es el que provoca la fuerza para que se mueva el ascensor? El motor que está dentro del ascensor. Entonces en esta ley de inercia, ¿qué dijo el señor Newton? Que si yo sumo todas esas fuerzas, sea en el eje X o en el eje Y, siempre me van a sumar 0, ¿sí? Siempre van a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque es la tendencia de los objetos. Todos los objetos o bien están en movimiento o bien están en reposo. Lo que significaría de que en algún momento las cosas deben estar quietas. Por ejemplo, ahorita ustedes están dinámicas, pero más luego ya han de tener cansancio, sueño, han de ir a reposar, ¿no? Y van a permanecer en reposo. Entonces van a tender a hacer sus fuerzas 0. Igual lo mismo pasa con el suelo. Aunque el suelo yo aplique una fuerza, en algún momento las fuerzas, tanto en el eje X como en el eje Y, van a ser 0. Luego tenemos lo que es la segunda ley. La segunda ley. Esta segunda ley también es llamada la ley de la fuerza. ¿Sí? En esta ley de la fuerza, dice el señor Newton, que toda fuerza neta o resultante es provocada por la variación temporal de su momento lineal. ¿Qué quiere decir con eso? Entonces les voy a poner aquí un ejemplo. Entonces vamos a suponer que aquí están una de ustedes empujando una masa. Un peso, ¿no es cierto? Están empujando una cajita. Entonces ustedes aplican una fuerza F1. Si viene otra compañera, va a aplicar una fuerza F2. Entonces la fuerza con la que sale, fuerza que sale este objeto, es la suma de esas dos fuerzas. La fuerza 1 más la fuerza 2. Pero no solamente eso, porque este objeto debe tener una masa que se mide en kilogramos. Y este objeto debe medirse o debe moverse con una aceleración. Entonces la ley de la fuerza dice que toda fuerza neta o resultante siempre va a ser igual al producto de la masa por su aceleración. ¿Sí? Y eso siempre se da en movimientos que son en línea recta. ¿Sí? Siempre en movimientos rectilíneos uniformes o en una caída libre también se puede dar cuando es de forma horizontal. ¿Sí? Entonces, cuando es en el eje X se va a dar este caso. Y cuando es en el eje Y, ya no se le llama fuerza, sino en ese caso se le llama peso. ¿Sí? Y va a ser igual el producto, ya ahí no de la masa por la aceleración, sino de la masa por la gravedad. Debido a que la gravedad es la aceleración en la caída libre. ¿Sí? Yo vi con la profesora de matemáticas que ustedes estaban estudiando
el cálculo de algunos movimientos rectilíneos uniformemente acelerados, donde había la fórmula que decía que distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, prácticamente cuando yo les menciono la ley de la fuerza, les estoy mencionando lo que la profesora les explicaba. Entonces, la ley de la fuerza es aplicable cuando existe un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o cuando hay un movimiento vertical de caída libre. ¿Sí? Así que estamos de la mano con la profesora de matemáticas. ¿Sí? Entonces, la ley de Newton, ustedes cuando están resolviendo esos ejercicios que resolvieron con la profesora de matemáticas, están aplicando la segunda ley de Newton, que es la ley de la fuerza. ¿Sí? Porque están encontrando la aceleración de esa sustancia móvil o objeto que se va a desplazar en el espacio. ¿Sí? Y a su vez, obteniendo lo que es la masa, ya pueden obtener lo que es la fuerza. Y para el caso del peso, eso se da vuelta cuando tenemos un objeto que está en el eje X, de igual forma, está tensionado, va a haber una tensión, entonces ahí el peso va a ser igual a la masa que tenga por la gravedad, porque eso es lo que lo atrae al centro de la Tierra. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta de las dos primeras leyes? La primera ley era inercia, segunda ley, fuerza. ¿Tenemos hasta ahí alguna pregunta? Si no, para continuar. Sí, vamos, profesor, que sí lo entendemos. Listo, voy a borrar esta parte de aquí, ¿ya? ¿O todavía no han anotado eso? ¿Puedo borrar? Todavía no lo hemos anotado. La tercera ley es la más, yo diría la que se aplica más. Ya van a darse cuenta porque siempre hago unas analogías medio graciosas para explicar. Ley de la fuerza, ley de inercia. Bueno, entonces voy a borrar la primera ley para ahí poder usar ese espacio para aplicar la segunda ley, la tercera ley. La tercera ley de Newton, yo diría que es la que más se evidencia, aunque todas las leyes siempre están presentes en el movimiento de los cuerpos y en el reposo de los cuerpos, porque casi todas las cosas tienen esa tendencia de la inercia, el estado de movimiento del reposo. La tercera ley se llama principio de acción y reacción. En este principio de acción y reacción dice que si tengo un objeto A y un objeto B, vamos a suponer, ¿no es cierto? No vayan a decir profesores malcriados, pero siempre hago esta analogía para que entiendan. Es lo mismo montar que te monten. ¿Qué piensan ustedes? Es lo mismo montar que te monte. Sí, no se vayan a reír, pero es válido esa analogía. Yo creo que con eso siempre entienden los estudiantes. Supongamos que... Igual, porque usted monta después, o sea... Imaginemos que tenemos una pareja, ¿no? Y que una pareja están acostados, ¿no? Y el uno se pone encima del otro. Si se invierten los roles,
¿Creen que será lo mismo? No, no. No es lo mismo, seguro. Ya les voy a demostrar que sí es lo mismo. No, porque el peso del hombre es más que la mujer. Pueden variar los pesos, pero recuerden algo Sí. muy importante que dijo Newton en la primera En la ley de Newton, dinámica es lo mismo. que aunque los pesos sean diferentes, siempre vamos a equilibrar las fuerzas, porque cada persona Sí, tiene una aceleración diferente. Entonces, por más que la persona que esté encima sea gordita o sea delgada, va a equilibrar las fuerzas, porque si no la persona que está abajo le va a doler la espalda. Imagínense si fuera el profesor sí, encima de ustedes, la va a aplastar. sí. Ya después no es lo mismo. Es, parece que no fuera lo mismo, pero sí es lo mismo, porque siempre Claro, los es lo cuerpos mismo, van a pero la diferencia es equilibrar. el peso nomás. Es lo Como tú mismo. dijiste, cambia los pesos, pero siempre van a equilibrar las fuerzas. Sí, ¿Sí? Recuerden eso. Aunque los pesos sean diferentes, las sustancias siempre van a equilibrar las fuerzas, porque siempre los objetos tienen la tendencia del equilibrio. Recuerden, en clases anteriores hablamos del equilibrio. Todas las cosas en la vida, todo debe haber un equilibrio, ¿sí? Por eso parece mentira, pero a veces decimos, quisiéramos que solo existiera el bien. No, también debe existir el mal para que exista un equilibrio entre el bien y el mal. Y la tercera ley de Newton es eso. La tercera ley de Newton dice que si tengo una fuerza, ¿sí? Siempre va a ser igual a la misma fuerza, pero va a tener un signo contrario, ¿sí? Entonces, toda acción tiene una reacción, o sea, toda fuerza que tenga sentido contrario va a tener un signo negativo. Entonces, si la persona que está debajo tiene 4 newton, la persona que está arriba también tiene que tener una fuerza de 4 newton, pero con signo contrario, o sea, con menos 4 newton, para que se equilibre. Entonces, cuando yo resto 4 menos 4 me va a dar 0. Porque donde una de las personas no equilibre su fuerza, ¿qué va a pasar? La va a aplastar a la otra y ya no se va a cumplir la ley de Newton. Entonces, le aplasta a la otra persona. sí, Entonces, yo cuando hablo de eso, no voy a decir profesor malcriado, trato de utilizar eso porque es el ejemplo más cotidiano o más evidente de la acción y la reacción. ¿Sí? Si ustedes equilibran el peso, la acción y la reacción van a ser la misma, que las dos personas sentir gusto, ¿no? Van a estar bonitos, la una abrazadita y la otra encima de la otra. Pero si la una no equilibra el peso, ¿qué va a pasar? La va a aplastar a la otra y ya no le va a dar gusto, entonces la reacción va a ser negativa. Y eso es evidente en todas las cosas. Incluso, por ejemplo, si ahorita usted está molesto y le pega un puñete a la pared, el brazo va con una fuerza, ¿no es cierto? La pared también va a reaccionar con una fuerza y con el mismo valor, pero con signo contrario. Entonces, si usted pega con 4 newton el puñetazo, la pared le va a devolver los 4 newton, pero con signo negativo. Y lo que va a pasar es que usted se va a quebrar los nudillos, porque sus nudillos sienten esa fuerza contraria o negativa. ¿Sí? Porque si no hubiera la gravedad, no se cumpliera la ley de Newton, a lo que usted pegara el puñete, la pared no le devolviera con esos 4 newton negativos. ¿Sí? Por eso es que Superman, que también es un ejemplo del principio de acción y reacción, él viola las leyes de Newton, porque cuando él pega un puñetazo, él no siente esa fuerza negativa cuando pega golpes a otros objetos, ¿sí? Porque supuestamente, pues, Superman en el cómic y en la televisión, él es un superhéroe que viola las leyes de Newton porque él viene del espacio y a él no le afecta el campo gravitacional, a él solo le afecta la kriptonita. Entonces, cuando usted golpea la pared con 4 newton, entonces con la misma fuerza que usted pega, la misma fuerza la pared le devuelve y por eso usted siente el golpe y se quiebra los nudillos. Pero ¿qué pasa si usted pega el golpe más suave? Digamos, lo pega ya no con 4 newton, sino con 1 newton, pega el puñetazo en la pizarra, la pared le va a devolver con la misma cantidad, pero ya no le va a doler la mano. ¿Por qué? Porque usted equilibró las fuerzas. Aunque sean diferentes masas, usted equilibró las fuerzas y todo se anuló y por eso no se dañó los nudillos de la mano, ¿sí? Entonces, a mayor fuerza va a tener la misma fuerza, pero con signo contrario, y toda acción puede provocar una reacción, ¿sí? Toda acción puede provocar una reacción. Miren que hasta en la vida cotidiana, si por ejemplo a alguien a usted le gusta, si usted le da un beso, es la acción. Y eso va a tener otra reacción, que la persona le devuelve el besito, ¿no? Pero si están equilibrados las fuerzas o está equilibrados los gustos de las personas.
Pero si la persona no le gusta, le va a dar una cachetada, ¿verdad? Entonces la reacción ya va a ser una reacción negativa, con la misma intensidad, pero con un signo contrario. Entonces, ¿sí está entendido el principio de acción y reacción? Toda acción tiene una reacción. Entonces, si yo estoy alegre, voy a transmitir esa fuerza, esa alegría, y ustedes también van a estar contentas. Pero si yo estoy negativo, estoy mal genio, estoy molesto, pues lo más lógico es que ustedes también se aburran y estén molestas. ¿Sí? Bueno, entonces voy a borrar y voy a volver a hacer un resumen para ya culminar con esto. Y de aquí nos vemos la semana que viene. Entonces, miren cómo de facilito se pudieron estudiar las 3 leyes de Newton. Sin tanto texto, sin tanta cuestión, sino haciendo ejemplos de la vida cotidiana. Entonces, vamos a hacer un resumen. ¿Cuál era la primera ley? La ley de inercia. ¿Cuál es la segunda ley? No, la segunda ley es ley de la fuerza. Eso, muy bien. La ley de la fuerza. Leyes de Newton. Y la tercera ley es el principio. Principio de acción. Principio de acción. De Y reacción. Toda acción tiene una reacción. Fórmulas. En la ley de la inercia, todas las fuerzas van a sumar 0. En la ley de la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y en la tercera ley, la fuerza de A, que es la acción, va a ser una reacción de la fuerza de B con el mismo sentido, cambiándole el signo. Perdón, con el mismo valor, pero cambiándole el sentido, que va a indicar el signo. Y eso es todo, miren, así de facilita las 3 leyes de Newton. M dice, ¿qué dice ahí FM? F de A es igual a menos F de B. Ah, está bien, FA, FB. Claro, es que va a haber un objeto A. Supongamos que el objeto A es el profesor. Y el objeto B es la estudiante. A ver, para que la diferencia en este vamos a hacerle con una crucita y a este me parece que es con una flechita para indicar a la mujer. Entonces, si el profesor equilibra su fuerza, va a ser una fuerza de A. Y el estudiante va a equilibrar su fuerza y va a tener una fuerza de B. Solo que el profesor es signo positivo y la estudiante es negativo. Sí, porque si los dos fueran positivos, entonces, ¿qué sería ahí el ejemplo? Negativo. Y prácticamente el principio de acción y reacción también demuestra la ley de la inercia. Porque si ustedes dicen, vamos a ponerle valores, digamos que A va a valer 4 y que B va a valer 4, ¿no es cierto? Entonces 4 es igual a menos 4, miren, se cumple el valor, solo que tiene sentido contrario. Y si lo cambiara de lado, significaría que van a sumar, porque van a formar esto una fuerza neta de 8 newton. Listo. Vamos entonces a concluir. ¿Hasta ahí tenemos una pregunta? No, profesor. Listo, me parece muy bien. Entonces vamos a quedar ahí, pues bueno, pegamos aquí unos ejemplos sobre el impulso mecánico para que lo conozcan. Bueno, cuando hablo de impulso mecánico, que yo les he puesto un ejemplo, una mesa de billar, alguien lanza un disparo y comienza todas las bolitas a salir por la buchaca. Y un joven, este joven me parece que es un tenista, Roger Federer, para poder lanzar lo que es un tiro estrella, coge la raqueta y golpea la pelota. Eso en física se le llama impulso. ¿Por qué se le llama impulso? Porque es aquella magnitud física que relaciona esa fuerza, la fuerza que tiene, con la partícula en un intervalo de tiempo. Porque ustedes saben que toda la fuerza se manifiesta en el tiempo, ¿sí? Entonces toda fuerza debe tener un intervalo de tiempo. Entonces, mientras más demore la fuerza en aplicar, el impulso va a ser mayor, ¿sí? Por ejemplo, en el ejemplo de la persona que está con la raqueta, si se demorara un segundo, pues va a tener un valor de fuerza. Pero si se demorara 2 segundos, el valor de la fuerza cambiaría, el impulso aumentaría.
Entonces el impulso no es otra cosa que un producto entre la fuerza por el intervalo de tiempo. En otras palabras, digamos que yo tengo la mano y quiero pegar algo. Si me demoro en dar un segundo el golpe, el impulso va a ser igual solo al valor de los newtons que vaya a golpear, ¿no es cierto? Digamos entonces que voy a golpear con 3 newtons. Si me demoro un segundo, mi impulso va a ser de 3 newtons por segundo. Pero si me demoro más y cojo más viada, el impulso va a aumentar, porque ya no será en un segundo, sino en 2 segundos. Entonces ese golpe, ese impulso de ese golpe ya no va a ser 3 newtons, sino va a ser 3 por 2, 6, va a ser de 6 newtons por segundo. Por eso es que uno dice, cuando voy a pegar, déjame coger impulso para darte el golpe. Es porque al momento que coges más impulso, te vas a demorar más tiempo en desplazar esa fuerza. ¿Sí? Lo mismo pasa con el ejemplo de la raqueta. Mientras más amplitud tenga la raqueta, más tiempo se va a demorar en golpearla. Y al aumentar el tiempo, el impulso va a aumentar. ¿Sí? Y lo mismo pasa con tantos ejemplos de la vida cotidiana. En un choque, viene un vehículo. Si está mayor tiempo en movimiento, pues el impulso va a ser mayor. Si tiene menos tiempo, el impulso va a ser menor. Entonces, en otra palabra, el impulso no es otra cosa que la aplicación de la fuerza por el tiempo. Entonces, el impulso no es otra cosa que un producto de la fuerza. Ustedes saben que la fuerza se mide en newton, multiplicado por el tiempo que se demore esa fuerza. Y eso es el impulso. Entonces, si yo en lanzar o golpear la pelota con la raqueta, digamos que en el primer caso me demoro un segundo. En el primer caso, pues, si la fuerza es de 4 newton, me voy a demorar 4 newton por segundo. 4 newton por segundo me voy a demorar en ese impulso. Si fuera en un segundo. Ahora, si el impulso fuera con 2 segundos, o sea, con mayor tiempo, voy a coger más viada. Ahora sería 4 multiplicado por 2 segundos. Me va a dar ahora que el impulso es 8 newton por segundo. Entonces, dependiendo cómo vaya aumentando el tiempo, el impulso va aumentando. Y si va disminuyendo el tiempo, el impulso va disminuyendo. Sí, no es otra cosa que la aplicación de la segunda ley de Newton, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, si la aceleración es mayor, va a haber mayor fuerza. Si la aceleración es menor, va a haber menor fuerza. Y lo mismo pasa con el impulso. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla, no sin antes indicarles de que en la ficha que les envié número 4, tienen que elaborar la autoevaluación. Aquí tengo la pequeña autoevaluación, que es del parcial. Vendría a ser una especie como de, yo más que evaluación, yo le digo autoevaluación, para ver qué es lo que hemos aprendido. Aquí les voy a compartir para que ustedes vean lo que tienen que hacer. Van ustedes entonces, aquí les he puesto preguntas, les he preguntado por ejemplo qué es la fuerza y 3 respuestas. De las 3 respuestas ustedes escogen una. Entonces dice, ¿qué es la fuerza? Es una fuerza, es toda causa capaz de alterar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo al producir en él una deformación. Entonces, si esta es la respuesta correcta, cojo y la resalto. Si no tengo resaltador, la encierro. ¿Sí? Y así mismo hago con la pregunta 2. ¿Qué es la masa? Es una propiedad general de los cuerpos que representa su resistencia al alterar su estado de reposo o de movimiento. ¿Sí? Y eso va a ser la autoevaluación de este primer parcial, ¿sí? 4 pequeñas preguntitas, nada más van a tener que hacer. Me imagino que la abogada sí les ha de haber compartido la ficha número 4 para que revisen esa autoevaluación. ¿O no les ha compartido? Tenemos las 5, creo. Es las 6. Las 6 que nos está explicando ahorita. No, sí, las 6 del primer trimestre. Así es, sí, sí. Entonces revisen y harán la autoevaluación para luego poder revisar esos portafolios. ¿Sí? De igual manera digital, bueno, ya vamos a ver cómo hacemos para hacer la revisión, pero para que no se les acumule el trabajo. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, les agradezco mucho por la tutoría de hoy día. Que Dios me las bendiga y que puedan seguir siendo adelante, ¿sí? Sigan con esa actitud positiva, ¿sí? Y, ya, profesor, gracias. Y muy guapo hoy día por ese cambio de look. Igualmente. Chao, chao.
Chao. Cuídese. Igualmente, muchas bendiciones para ustedes. Amén.